Siempre hablamos de educación, y hablamos de educación continua, la necesidad de seguir estudiando, y hay un tema sobre el cual habitualmente no se habla, por lo menos no se habla a nivel general, y es, bueno, los que ejercen la justicia, los que son jueces, ¿también se capacitan? ¿También siguen estudiando? ¿Hay formas institucionalizadas para que los jueces realmente puedan ser mejores? Y este es un tema sustancial porque usted sobre la justicia tiene normalmente opiniones encontradas. Es decir, la justicia no funciona, la justicia es lenta, los jueces están influidos por el poder político, y esto se da en algún fuero y con algunos. Usted sabe que siempre hemos sostenido acá que hay excelentes jueces en nuestro país y tenemos en determinados órdenes una excelente justicia. Pero eso es lo que no trasciende. Entonces hoy resolvimos invitar a un grupo de señores que están en la justicia para conversar sobre cómo se ayornan. Porque evidentemente en un mundo cada vez más complejo, lo que estudiaron hace muchos años en la Facultad de Derecho no les sirve, como a cualquier otra profesión, no les sirve si uno no se adentra en los avances del mundo globalizado, en la tecnología, en la ciencia, porque esto es fundamental también para los jueces, porque hay que resolver casos complejos, cada vez más complejos. De manera tal que hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Y invité al doctor Ricardo Lirossi, así es el apellido, Lirossi. Efectivamente. Que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y al doctor Luis Álvarez Juliá, que también integra la Cámara Civil, y el contador Eduardo Feldman, que tiene una larga trayectoria en el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia. Así que les agradezco mucho. Enseguida. Gracias por aceptar, porque lo importante de esto es que la gente sepa que hay cosas que se hacen y que no aparecen habitualmente en los medios de comunicación. Así que vamos a hablar por qué están ustedes aquí presentes ahora. Brevísima pausa y empezamos el programa. Bueno, y el tema entonces de la capacitación. Ustedes integran también la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Efectivamente, pertenecemos a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y en lo que respecta a la formación permanente de los jueces, pertenecemos a una entidad internacional que es la Academia Judicial Internacional, que está formado por jueces de todas partes del mundo. En el año 2003 la Academia se estableció en la Argentina, eligió a Buenos Aires para ser sede del grupo latinoamericano e hizo convenios precisamente con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas. Doctor Lirossi, antes de continuar con esto, yo señalé esta problemática del ayornamiento permanente que tienen que tener los jueces y el hecho de que haya un organismo internacional implica indudablemente que en el mundo se produce este mismo problema, no es propio de la Argentina. Absolutamente, lo que usted dice es correcto, tan es así que en el Estatuto Mundial del Juez se impone como uno de los deberes del juez la actualización permanente de sus conocimientos. Es verdaderamente un imperativo ético en el ejercicio de la profesión que implica la judicatura y es una formación judicial más que jurídica, es decir, lo jurídico integra lo judicial, pero no lo agota. A ver, explíqueme esa diferencia. Hay áreas que hacen al ejercicio de la judicatura, pero que no tienen relación estricta con lo jurídico, con el derecho. Por ejemplo, la organización del tribunal, el manejo de los casos. Usted mencionó la litigación compleja. Esto es uno de los temas
más arduos que tiene hoy la judicatura en todas partes del mundo. El acercamiento a las ciencias. La evidencia científica ingresa a los tribunales de las más variadas formas en todo tipo de proceso. Y entender lo que sucede en el tribunal, entender lo que se discute, las pruebas que se aporten, es un tema crucial, digamos, para que el juez pueda ejercer el juicio crítico que le permite lograr la convicción que se vuelca en la sentencia. Hoy, doctor Álvarez Juliá, ¿cuáles son, por ejemplo, en la función suya judicial, problemas con los que se encuentra y tiene que decir, bueno, ¿y esto por dónde me meto? ¿A quién recurro? ¿Cómo lo veo? Bueno, evidentemente que, como bien decía el doctor Lee Rossi, nosotros fuimos formados jurídicamente y cada uno más o menos en forma personal se va actualizando jurídicamente. Algunos lo hacen escribiendo, otros lo hacemos ejerciendo activamente la docencia. Yo en particular hace 36 años que soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Universidad de Morón. A eso es lo que normalmente los jueces y los abogados tenemos acceso, a lo jurídico. Pero no a todo lo que es el mundo de lo judicial, que es el ingreso de las ciencias y las tecnologías a los problemas diarios. Si uno tuviera que decir puntualmente, uno realmente en su carrera de abogado no estudió demasiado acerca de economía. No conoce demasiado cómo es la lectura de un estado contable. Y sin embargo, cuando se llega el caso, tiene que interpretar una pericia que ha sido realizada por un experto. Entonces, la academia entre sus objetivos tiene ese objetivo, posibilitarnos de antemano conocer cómo poder leer a otras ciencias que no sean el derecho. El derecho más o menos cada uno tiene sus armas como para poderlo entender, interpretar y actualizarse. Pero cuando ya vamos al estudio de otras ciencias, como puede ser los estados contables, como puede ser la ciencia médica, usted sabe que tenemos actualmente muchos juicios de mala praxis médica en el tribunal, que son cosas diarias, sí podemos recurrir a los expertos, sí tenemos las pericias, pero ¿cómo las leemos? ¿Cómo las interpretamos si no estamos adecuados incluso al lenguaje? Nosotros, o sea, la forma de comunicación es el lenguaje, pero cada ciencia, cada área tiene su propio lenguaje. Cuando usted mencionaba el tema este de la falta de conocimientos específicos en economía, etcétera, yo me retrotraía muchos años atrás, porque hubo un intento en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de colocar una materia que se colocó, elementos de análisis económico y financiero, y me ofrecieron yo ser titular de esa cátedra, organicé esa cátedra, y durante 10, 15 años, no, 10, 12 años fue, justamente se hizo una excelente experiencia respecto de enseñarle a los estudiantes temas de economía, poder leer términos económicos, poder leer esos términos a los que usted se refería. Bueno, después cambió la conducción de la universidad, de la facultad y todo eso quedó en borraje, pero realmente es uno de los temas sustanciales, es decir, la falta de integración de conocimientos y ver siempre una sola línea, ¿no? Eduardo. Dime. No, sí, dime. Integrate a esta charla, acá es... Sí, en lo que hace a lo que decían los magistrados recién, lo que uno ha recogido a través de los años de la profesión y 17 años en el cuerpo de contadores de la Corte, es que la evidencia científica es más que una pericia. Y ¿a qué llamamos evidencia científica? Ahí me parece que es un campo extraordinariamente inteligente abierto por la Academia Internacional cuando uno lee los fundamentos de su creación. Porque una pericia es un informe ya hecho con lenguaje técnico por los expertos del tema. Voy a hacer una breve interrupción para seguir con esto. Usted sabe que en los juicios normalmente, bueno, las partes se presenta una demanda, una respuesta a la demanda, es decir, la contestación de demanda, y cada parte ofrece pruebas. Y al ofrecer pruebas, ¿qué significa? Que están diciendo, mire, cite a fulano para que hable sobre este tema, o pido que se designe un contador
para analizar temas específicos, o pido que haya una pericia de médicos a efectos de que se expidan, porque claro, al análisis o a la problemática jurídica que está en discusión, quiero que aparezcan expertos en temas determinados que opinen sobre este tema o que informen a quien tiene que dirimir el tema. Correcto. Acá decía que la terminología entre pericia y evidencia científica están unidas en el sentido que la evidencia científica sería el soporte de la pericia. Pero lo que a veces resulta difícil de interpretar es que la pericia no es más que la opinión técnica de un experto en determinada área. Obviamente no es condicionante para el tribunal, pero ¿de qué otro elemento puede valerse un tribunal si la cuestión dirimida tiene la especificidad que requiere tanto en un informe técnico contable como un estudio de ADN para los médicos o una prueba de los calígrafos o cualquier otro experto que deba expedirse? Entonces, la evidencia científica, a lo que nosotros lo entendemos y en lo que personalmente he tratado de trabajar en los últimos años en mi profesión, es entender de que quien debe emitir un dictamen debe tener la amplitud de criterio como para saber que no, por lo menos en el campo contable, que es donde obviamente es mi incumbencia, no va a encontrar en los libros contables la comisión de un acto delictivo o la real respuesta que un magistrado necesita para clarificar el tema en debate. Entonces, ¿cómo analiza todo el contexto de la prueba para poder emitir su opinión? Muchas veces, y bueno, quizá por la formación profesional de haber actuado en los últimos años de mi carrera profesional en el ámbito penal, porque obviamente el cuerpo de la Corte tiene como incumbencia específica la materia penal, uno sabe que si lo que investiga son delitos nadie va a volcar a los libros. Entonces, ¿cómo le transmite el perito al magistrado la opinión fundada? Si de los libros evidentemente no va a surgir con claridad, porque nadie pone la marca tan claramente. La evidencia científica es validar toda una opinión basado en su capacidad, en su conocimiento y en los elementos que están sometidos a su juicio. Por lo tanto, creo que allí surge, digamos, la diferencia entre lo que es el contexto general de toda la documentación a relevar y la experiencia que el experto tenga sobre el tema y volcar después, y creo que esta es la parte más complicada, en un lenguaje entendible para el magistrado. Porque si nosotros nos quedamos en que lo que decimos es técnicamente irreprochable, pero no es incomprensible, sin duda los que deben apelar a ese medio de prueba para resolver una situación se van a ver obligados a consultar a quien emitió el dictamen o, como lo dice el fundador de la academia, a algún amigo que le requiera, que le dé la mayor confianza para que le diga qué quiso decir acá. En el próximo bloque vamos a entrar a ver qué pasa en el ámbito internacional con esta famosa, digo famosa porque estamos hablando de ella, pero seguramente usted oyó hablar alguna vez de una academia internacional dedicada a estos temas, y los señores son los representantes para Latinoamérica y son jueces, son camaristas. Así que vamos a ver qué se hace en el ámbito internacional y cómo esto se traslada al mejoramiento de la calidad de nuestros propios jueces. Bueno, señores, me cuentan ahora, y nos cuenta a toda la audiencia, qué es la Academia Internacional.
¿Y por qué ellos les eligieron a ustedes? Para representar en Latinoamérica un ayornamiento, o para actuar sobre el ayornamiento de jueces en Latinoamérica. Bueno, la Academia Judicial Internacional ha sido fundada en el año 1999. Precisamente estamos por cumplir los 10 años, por el profesor James Apple, que ha sido un hombre dedicado en toda su vida a la formación y a la educación de los jueces y del personal judicial. Integrada por jueces de los 5 continentes, tiene por misión fundamental tomar los temas que más nos interesan desde una visión global y poder llevarlos al interés de los magistrados nacionales de cada país. Desde el 2003 está funcionando en América Latina y específicamente en la Argentina este año tenemos programas que van desde programas de un día hasta programas de 3, 4 días en capítulo nacional, a su vez también programas internacionales a los que seguramente después se referirá el doctor Álvarez Juliá, pero lo cierto es que este año vamos a terminar becando a 300 magistrados y funcionarios en la República Argentina, y no hay institución en nuestro país que otorgue tal cantidad de becas dedicadas a las personas, mujeres y hombres de la justicia. Ahora, cuando usted se refiere en la República Argentina, ¿está hablando de la justicia nacional o la justicia de todo el país? No, porque como le comentaba en el bloque anterior, la Academia Judicial Internacional hizo convenio tanto con la Asociación de Magistrados Nacionales cuanto con la Junta Federal de Cortes Provinciales, de modo tal que nuestras actividades abarcan tanto en los capítulos nacionales cuanto internacionales con la participación de magistrados federales, nacionales y provinciales. Tan es así que en el último coloquio que se hizo en la ciudad de Washington, 5 ministros de superiores tribunales de las provincias argentinas participaron del mismo. Y el intercambio es permanente, porque los temas de los jueces son permanentes en todas partes del mundo. La Academia está funcionando en Europa, en África, en América Latina, y recientemente ha abierto una oficina en el sudeste asiático para atender a China y a la India. Y en todos estos programas hay jueces argentinos involucrados. Y esto es muy importante porque en un mundo globalizado, estos temas que decía el doctor Feldman, que son comunes a los jueces, el tema de la ciencia, que irrumpen los tribunales, aunque a los jueces no nos guste demasiado, son temas comunes que tenemos que resolver porque son cuestiones que van a aparecer en nuestros escritorios y están apareciendo en nuestros escritorios, nos guste o no nos guste, temas de litigación compleja, temas derivados con el principio, el fin de la vida, casos dilemáticos, temas en los cuales la ciencia está involucrada, de modo tal que realmente es una actividad que estamos desarrollando que es muy gratificante desde lo profesional y que es una actividad abierta a todos los jueces, aquellos de mucha experiencia y aquellos otros que están dando sus primeros pasos dentro del mundo de la judicatura. Y hoy, por ejemplo, si este programa lo están viendo en este momento en Corrientes o en Chaco, un juez dice, bueno, yo quiero entrar a conocer estos proyectos, ¿cómo hace? O participar. ¿Cómo puede involucrarse? Para involucrarse simplemente basta con contactarnos a nosotros, a la Academia Internacional Judicial, ya sea en forma directa o a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y siempre van a tener acceso. Ahí el doctor Lierossi recién estaba señalando que lo que se busca es una mirada lo más amplia posible. No importa de qué rincón del país se trate el juez, para que tenga acogida, si es su deseo, si tiene las aptitudes necesarias para poder estar en los seminarios, para poder cursar. Y le digo esto porque, como recién decíamos, tenemos 2 capítulos, el capítulo nacional y el capítulo internacional. Y algunos de los cursos que se dictan en el exterior requieren el conocimiento de idioma. Algunos se traducen, hay traductor en forma simultánea, pero otros requieren conocimiento de Además, idioma. para la conversación, la charla es necesario conocer el idioma, salir de... Y por ahí la riqueza se da mucho más en las conversaciones fuera de la conferencia normal, digamos, o institucional. Bueno, el ámbito que se conforma en cada uno de los viajes que hacen los distintos jueces, que normalmente los jueces, ¿qué hacemos? Llegamos a la mañana a nuestro despacho,
conocemos a nuestros colegas a lo mejor de piso y no conocemos absolutamente nada de los que están enfrente, los que están abajo, y ni hablar cuando se trata de jueces de otros fueros, que a lo mejor directamente jamás los hemos cruzado ni nunca los hemos visto. Pero volviendo sobre el capítulo internacional, hay distintos cursos que son sumamente interesantes para nosotros. Tenemos los seminarios que se desarrollan en la ciudad de Washington sobre distintos temas, como pueden ser temas de seguros, como pueden ser temas de patentes y marcas, un tema que es de gran preocupación en todo nuestro continente, habida cuenta los plagios y fraudes y copias que existen de distintos productos y que constantemente arriban al tribunal. Claro. Ayer mismo, estos días, en la televisión se ha podido ver con relación a los DVD y a otros elementos tecnológicos, allanamientos que la justicia ha realizado, las famosas bajadas de internet, que bueno, que lo que provocan es un daño a la sociedad, porque a veces no se advierte, se cree que es un daño individual, pero no es un daño a la sociedad, porque justamente esto está poniendo a valla que los autores se dediquen, sigan confiando y sigan desarrollando cada uno su quehacer. Claro, esto es un tema importante el que usted señala, porque en general, y especialmente los chicos, la gente joven, dice, bueno, me bajo esto, no pago, hago una grabación trucha y ya tengo la música. Esto hace a la economía del propio bolsillo, pero hay una realidad, que se está dejando de lado que el autor, el compositor, quien hizo, cobre el derecho que tiene por su propiedad intelectual sobre lo que ha hecho. Exactamente. Le puedo contar brevemente una anécdota de uno de los seminarios que hicimos en Washington en la Oficina de Patentes y Marcas norteamericana. Allí nosotros preguntamos cómo se podía llegar a la educación, ya no de los jueces, sino de los niños, cómo se podía hacer para que ellos tuvieran realmente la convicción de qué es lo que significaba un derecho intelectual. Y nos dieron un pequeño ejemplo que se dedica a hacer esa oficina en Washington. Van a un colegio, van a un aula y le dicen, bueno, cada uno que escriba, dibuje lo que quiera. Se recoge ese material, se lleva a la oficina de patentes y marcas, se lo registra, se va otro día y se devuelve a los alumnos y se les dice, miren chicos, son chicos de 9, 10, 12 años, miren, esto es lo que ustedes hicieron, esto está registrado, ahora están protegidos. ¿Les gustaría a ustedes que ahora se los copiaran sin su autorización? Esa es una pequeña forma para ir desarrollando un determinado sentimiento. Pero aparte de estos cursos, creemos que dentro de nuestra organización hay dos cursos que son muy importantes que se desarrollan en este momento en Europa. Uno es en la ciudad de La Haya. Ustedes saben que la ciudad de La Haya es quizás la capital más importante del derecho internacional público, donde existen diversos tribunales, algunos de los cuales la propia Argentina ha recurrido para dirimir ciertos conflictos internacionales. Y esto es muy importante que los jueces comprendamos cuáles son el funcionamiento del tribunal, cuál es la jerarquía de esos tribunales, cómo esto se inserta sobre todo dentro de nuestro derecho interno luego de la reforma constitucional del año 94, y uno allí lo ve en forma viva y puede hacerse una buena idea de cuáles pueden ser los resultados y cuál es la forma en que uno debe luego aplicar la ley. Lo mismo en Estrasburgo, donde funciona la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es otro lugar donde la academia también realiza seminarios, donde se puede tomar contacto con toda una serie de actividades que se desarrollan en ese tribunal, que a lo mejor nos parecen que están muy lejanas a nosotros, pero que tienen mucha influencia en nuestra vida diaria. Me están surgiendo toda una serie de interrogantes en mi mente, pero vamos a hacer una brevísima pausa y después los voy a plantear, porque, claro, seguramente usted en este momento está pensando, caray, yo no sabía que hay jueces que viajaban tanto. El doctor Álvarez Juliá hizo una referencia a algo muy interesante, que fue, no conocemos, o conocemos en el piso de donde funciona nuestro tribunal, a los que están al lado, a los que son del piso, etc. Y usted está preguntándose, y entonces, bueno, si hay toda esta movida, ¿por qué hay un problema de justicia lenta?
¿cómo son los jueces de otros países vinculados con eso que ustedes están viendo? ¿Por qué uno tiene la imagen de que en otros países la justicia funciona mucho más rápido que en los nuestros? Y eso me gustaría, por la experiencia de ustedes, volcar un poquito sobre esto. Pues yo he advertido, por ejemplo, también que nuestros tribunales, y eso no sé si pasa en otros países, están repletos de juicios. Y entonces tenemos en la sociedad argentina, digamos, un esquema en el cual decimos, la justicia no funciona, pero igual recurro a la justicia, y por ahí recurro a la justicia en exceso. Les dejo el interrogante. Bueno, y seguimos hablando entonces sobre esta movida que viene ya desde hace un poco más de 10 años del ayornamiento de los jueces ya en una actividad de tipo internacional. Y dejé planteado así una serie de interrogantes, así que escucho las opiniones de ustedes. Bueno, este tema que usted señalaba, Ricardo, es uno de los temas cruciales de la justicia en el mundo. Es decir, el dicho lo dice, que la justicia lenta deja de serlo. Pero por muchas razones que, bueno, no tenemos el tiempo acá para desarrollar, pero lo que sí es cierto es que la administración de los casos es un tema crucial en el mundo judicial. Que tengan un tiempo apropiado de resolución, que no haya pruebas duplicadas, pruebas innecesarias que entorpezcan, que aumenten los costos de litigación, porque el aumento de los costos de litigación significa que enormes masas de población no puedan acceder al sistema de justicia. De modo tal que uno de los temas y ejes temáticos que tenemos en la Academia Judicial Internacional es precisamente toda la cuestión referida al manejo de los casos y a la administración del tribunal. Tema que, claro, no es enseñado en la facultad y que, sin embargo, es esencial cuando uno va a ejercer la judicatura. Estos temas hacen a un núcleo de educación y que es tratado por la Academia. Y ese tema de educación es un eje central, porque usted puede aumentar el presupuesto, puede dar tecnología, pero si usted no cambia esa cuestión ideológica sobre la cual se basa la estructura judicial, va a tener siempre más de lo mismo. Claro, esto es un dato importantísimo, ¿no? Porque no se trata solamente de mayor presupuesto, se trata de un cambio mucho más profundo. Se trata de un cambio mucho más profundo que, bueno, yo creo que tiene dos aristas. Una que es la arista propia del tribunal y otra que está fuera del tribunal. Y esto lo hemos ido viendo en estos años, visitando otros lugares, viendo cómo funcionaban los tribunales. Un poco relacionado con la pregunta que, Ricardo, nos hacías, los mismos jueces de otros países nos preguntan, ¿pero cuántos casos tienen ustedes en su tribunal? Y claro, cuando nosotros le decimos la cantidad de casos que tenemos, ellos dicen, nosotros con esa cantidad de casos no podríamos llegar a ningún tipo de decisión. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave viene por dos vías. Por un lado es una educación ahora, no solamente de los jueces, sino también de la población, de que existen otras vías, hay medios alternativos. En esto la doctora Hayton, que está en nuestro comité académico y es vicepresidenta de la Corte, hace muchos años que ha estado ella actuando en todo lo que fuera la mediación, la negociación. Son herramientas que se pueden utilizar para que solamente los casos que no puedan ser resueltos de esa forma lleguen al tribunal. Esto que provoca que llegue menor cantidad de casos al tribunal y entonces que la justicia pueda ser más eficiente. Pero la justicia además requiere un cambio total de mentalidad. Antiguamente se veía... ¿Cambio de mentalidad en quiénes? En los jueces. En los jueces. En los jueces, protagonistas. Y no solamente en los jueces, sino también en todos los operadores del sistema jurídico, como en los abogados. Seguro. Todos tenemos que contribuir. Todos estamos en realidad de un mismo lado. A veces se dice, no, el juez está de un lado, los abogados no. Porque todos siempre estamos buscando que se haga justicia. De una u otra forma, cada uno brinda un pequeño granito para que se llegue a un mejor resultado. Y esto lo único que provoca es un bien para la sociedad, porque si nosotros tenemos mala justicia, se está provocando un daño a la sociedad.
Si tenemos una mejor justicia, se está provocando un bien y siempre que la sociedad confíe en lo que nosotros estamos haciendo. Perdón. Le decía un minutito nada más. Precisamos también ayornarnos, primero en la mentalidad. Es decir, que se precisa el juez activo, lo que se suele llamar el activismo judicial, que no es otra cosa que el juez cumpla específicamente su rol y de acuerdo a todas las herramientas y todas las armas que los ordenamientos nos otorgan, que sean ejercidas activamente. Esto implica que hay que ir evitando la delegación. Yo siempre, hace muchos años que participé en proyectos de establecer juicios orales en nuestro país en materia civil y me parece que esa es una gran vía. El doctor Bosser, que también está en la academia, también es un ferviente propulsor de ese juicio oral también en nuestra materia civil y en materias comerciales. Ese es un tema. El segundo tema es la tecnología. No puede ser que sigamos en el día de hoy con los papeles, con ganchito o con una aguja, como en lo que pudo ser hace 200 años atrás. Nosotros en las visitas estas que hemos hecho, sobre todo en la Corte de Columbia, en Estados Unidos, hemos visto cómo se está sustituyendo este sistema por el sistema de expediente virtual. Ese es un gran camino que creo que nos va a otorgar una gran herramienta, el expediente virtual, para poder acelerar los tiempos de la justicia. Pero, como bien decía Ricardo, las tecnologías no son todo, porque detrás de la tecnología está el hombre. El hombre tiene que estar capacitado y adecuado a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas en que se puede efectuar e impartir la justicia. Y para esto vuelvo, todos los operadores tienen que contribuir, porque de nada sirve que la justicia se prepare para esto si quienes están operando en el sistema no lo están preparados. Pero usted dijo algo muy importante, yo coincido en la enorme cantidad de juicios que tiene que manejar un propio juzgado. Pero la gente no sabe qué cantidad, es mucho. ¿De qué cantidad de juicios hoy podemos estar hablando? Mire, internacionalmente se considera que la ratio debe ser un juez cada 250 a 320 casos. Esto es lo que se considera internacionalmente razonable. Un juez civil en la capital federal tiene promedio 10 veces ese número, entre 3.000 y 4.000 casos. Claro que si es un juez comercial puede tener 17.000 a 20.000 casos en su trámite. Y hay juzgados en el interior del país que cuentan los casos por decenas de miles. Usted me dirá, bueno, pero si hay más pleitos en Buenos Aires que en el interior, pero también es cierto que en el interior la cantidad de jueces se reduce. También tenemos que reconocer el enorme esfuerzo que hacen nuestros colegas del interior del país, que a veces con pocas herramientas llevan adelante una justicia diaria para la sociedad, en condiciones realmente, como decía el doctor Álvarez Juliá, realmente no buenas, no adecuadas a los tiempos que corren. Señores, les agradezco muchísimo y vamos a ir a tribunales. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a su disposición de todos los magistrados del país que quieran comunicarse con nosotros y bueno, y de todo cualquier particular que quiera conocer cuál es nuestra actividad. El programa sigue. 1 minuto de intervalo. Bueno, y este programa va a tener un cierre muy, muy especial. Un hombre que, aparte de sus méritos académicos, pasó por la justicia. Y pasó con la justicia con la calidad de aquellos hombres que saben poner la renuncia cuando hace falta. Fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dijo, me voy. En un momento muy complicado, pero era el único hombre no cuestionado de la Corte Suprema. Le agradezco mucho que podamos estar conversando acá. Empecemos directamente con el tema. La gente quiere una justicia que funcione. ¿Cómo se puede lograr eso? Lo primero que a mí me duele, yo soy abogado de nuevo desde que renuncié a la justicia, fui juez 20 años y tuve la posibilidad entonces de conocer de adentro el esfuerzo, el denuedo, la dedicación de la inmensa mayoría de los jueces.
Pero para poder lograr lo que la gente espera, que un juicio termine en tiempos humanos, en tiempos normales y no en siglos, hay que hacer ciertos cambios, muchos cambios, que no dependen de la buena voluntad de los jueces, porque aclaremos, la gente dice, los jueces tienen 6 horas, no, las 6 horas son de atención al público, los jueces caen a las 9 de la mañana, a la 1:30, 12 van a almorzar y después vuelven y siguen trabajando a la tarde porque a la tarde se hacen los proyectos de sentencia y se discuten y se analizan los diversos proyectos. De manera que esto de echarle la culpa a los jueces por la demora es un error, es un infantilismo. ¿Y entonces por dónde pasa? Te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el Consejo Argentino de la Magistratura este año, en un relevamiento que hizo, ha informado que el promedio de juicios que debe atender un juez por año, que le cae a cada juez argentino, son 916 juicios, es decir, 3 sentencias por día el promedio. Esto es cosa de cíclopes, no de seres humanos, por más que sean jueces con buena voluntad. En mi provincia, yo rosarino, en la provincia de Santa Fe se inician 500.000 juicios por año. En algunos distritos de acá de la provincia de Buenos Aires, La Matanza, Loma de Zamora, son miles de juicios por año. Entonces todo esto es una locura. Para eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que destinar un poco de la plata que se destina a algunas otras cosas, por ejemplo, a hacer publicidad en los partidos aprovechar los partidos de fútbol para hacer publicidad y dándole 600 millones de pesos, bueno, para hacer más razonable a través de la creación de nuevos juzgados, nuevas secretarías y demás. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el fuero comercial, la justicia comercial es donde se atiende cualquier pleito, bueno, usted que es un experto en esto lo sabe muchísimo mejor que yo, donde se atiende cualquier pleito comercial. La justicia comercial desde hace 37 años tiene la misma cantidad de juzgados y en estos 37 años han aumentado 30 veces la cantidad de juicios. Se da cuenta que esto no es razonable. Una cosa entonces es que es ajena a toda la buena voluntad que pueden poner jueces y funcionarios judiciales, y otra cosa es estos hechos objetivos, estos números que le estoy dando, esta barbaridad. Además, fíjese usted, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo la selección en la Justicia Nacional, hablemos, de los que van a hacer. Hay un concurso, se hace el concurso. Se designan normalmente personas muy calificadas. Debería ser muy estricto esto en cuanto a la grilla de a quienes se pueden, grandes profesores universitarios, no debería bajar de allí, pero bueno, en general los jurados son realmente calificados. Pero luego que se designa, se forma el ranking del que salió primero y el que salió en 15, esto pasa a una entrevista en una comisión. Y esta entrevista, entonces empiezan a preguntar a este señor que ha contestado técnicamente qué es lo que se necesita para saber después, para resolver una sentencia. Bueno, después de la calecita vuelve a... Pero después pasa al plenario, donde el que ganó, el otro y el otro y el otro que ganó, están sometidos a los interrogatorios que pueden hacerse en el plenario. O sea que la calecita se reproduce nuevamente. Con el agravante de Paso Cañazo, se lo voy a decir, que en el actual Consejo de la Magistratura, y esto es algo que todos los días usted lo puede leer como una queja en los diarios, hay 5 miembros del oficialismo, sea este o el que venga en un próximo gobierno, no hablo de Kirchner, sí Kirchner no, hablo de oficialismo, que tienen un poder de veto que al que ganó, por ejemplo, el concurso con la fusta bajo el brazo, que le sacó 44 cuerpos al segundo, se lo puede bochar y dice, no me gusta que sea candidato, lo manda abajo, si por ejemplo ese individuo evidentemente podría ir a un juzgado donde se sustancian causas de corrupción del gobierno de turno y es un individuo que, en fin, va a ser impermeable a cualquier sugestión. O sea que todo esto contribuye no solamente a la demora, sino a la que no quedan muy bien a veces las designaciones. Pero, volviendo al tema de la demora, el otro factor es los códigos de procedimientos. Acá en el Código Procesal Civil y Comercial, que usted lo conoce también, porque usted actúa en el foro comercial, usted tiene este procedimiento insoportable, porque es escrito, con un juez unipersonal y después encima una cámara de 3 jueces, 3 camaristas. ¿Y qué significa? ¿Qué le significa a la gente? Tipo que le deben plata, cree que ya buscó al abogado, el abogado empezó. Si no, sí contestó la demanda, el demandado, pero ahora se planteó un incidente, le tiene que decir el abogado al cliente. ¿Y qué es eso? Bueno, un incidente, estamos contestando. Pero se produjo prueba en el incidente. Pero el juicio avanza, no, el juicio está parado porque hay un incidente, o hay una excepción. Y se resolvió, después de meses y meses y meses se resolvió el incidente. Ahora seguimos, no, un momentito, porque se apeló, fue a la Cámara, meses y meses y meses, vuelve. Y seguimos con esto, y promedios de duración, 4, 5, 6 años, 3 años, depende de la calidad. En reemplazo de esto, la solución está al alcance de los señores legisladores si quieren abrir un cajoncito que tienen
en la Cámara de Diputados, donde están guardados y durmiendo un sueño prolongado desde fines de los años 90, algunos magníficos proyectos hechos por excelentes procesalistas que cambiarían todo esto. Por ejemplo, le voy a mencionar uno, el proyecto que hicieron Julio Cotorrúa y Carlos Colombo. ¿Cómo es? Y como también muy parecido al que hizo Augusto Morero, etc. ¿Cómo es este proyecto? Sencillo. En lugar del procedimiento escrito, el procedimiento oral. En lugar de primera instancia y segunda instancia, no. Una sola instancia de 3 jueces. Porque claro, si hay una sola instancia no puede ser un solo juez, pero 3 sí, 3 jueces. ¿Y cómo es el procedimiento? Para decirlo muy brevemente para que la gente que nos oye lo entienda. Se hace la demanda, se hace la contestación y tras algunas cuestiones iniciales que puede llevar un pequeño tiempo, se hace una audiencia previa que se llama audiencia preliminar, en la cual se resuelven todas juntas, porque lo resuelven entre los 3 jueces en el proyecto, en como cualquier otro proyecto, etcétera, se resuelven incidentes, excepciones, cuestiones que son del camino del juicio, no la final. Una vez que en esa audiencia preliminar, supóngase que esto ocurre después de unos cuantos meses o de un año que se ha iniciado, una vez que el camino queda despejado, entonces ¿a dónde se va? A la audiencia final, que se llama la audiencia de vista de causa. ¿Y cómo se desarrolla la audiencia de vista de causa? Están los 3 jueces y ahí están todos. Y todo debe suceder ahí, como ocurre, por ejemplo, en la justicia de los Estados Unidos, el trial de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Vienen las partes, los testigos, los peritos, todos los que les declaran, y todos ellos declaran delante de los 3 jueces. ¿Y qué pueden hacer los 3 jueces en un proyecto ese, como cualquier proyecto moderno? Interrogar todo lo que se le da la gana. ¿Y qué significa esto? Significa la virtud de lo que se llama la inmediación. ¿Qué quiere decir? Que el juez, los 3 jueces que tienen ahí el señor, dice, usted dice, señor, que vio cuando en realidad lo atropellaba fulano con el auto, y observa al testigo, y que no solamente, en lugar de leer la letra fría de la declaración como hoy le ocurre a los jueces en el procedimiento escrito, no solamente lo oye, lo mira y le empieza a ver los guiñitos, los frunces de boca, todas estas cosas que demuestran que el tipo está mintiendo como en la guerra, o no, lo ve tranquilo, aplomado, explicando con toda calma lo que ya sabe. Y otra cosa, fíjese doctor, mire, la gente no se imagina, hay una cosa escandalosa en el procedimiento actual, que es lo que se llama la prueba confesional o técnicamente se llama la prueba de resolución de posiciones. Yo tengo un juicio contra Pedro, digo, me debe plata. Bueno, entre las pruebas que ofrezco, en este procedimiento escrito eterno, digo, bueno, que venga a prestar una declaración confesional, resolución de posiciones, que va a ser interrogado. Muy bien, el señor viene, y yo le presento, le hago todas las preguntas, le digo, para que diga cómo es cierto, que le presté plata, etc. El señor miente como en la guerra, esto es lo normal, en la práctica cotidiana, miente como en la guerra y no le pasa nada. Al punto que ya es una parodia, es una farsa esta parte del proceso, la prueba confesional, al punto que es así, se presenta, se ofrece la prueba, se presenta el pliego con las preguntas, pero si el individuo que tiene que absolver posiciones, es decir, someterse a la prueba confesional, se presenta, se dice, me retiro, no hago las preguntas, pues sabe que va a mentir. Fíjese cómo es en Estados Unidos. Y esto es perfectamente posible aplicarlo acá. Está el juicio entre Juan y Pedro. Y entonces, a Pedro, al que digo, yo reclamo, pido que Pedro se le tome interrogatorio para que reconozca que me debe plata. Para poner un ejemplo cualquiera, simple. Entonces, ¿cómo se hace en Estados Unidos y en los países, en la mayoría de los países europeos? Se le pregunta si va a jurar, si acepta la confesional. Se le pregunta. Si dice que no, ya fíjese que a los jueces le cae mal. Si dice, yo no me someto a las preguntas, le cae mal porque es una presunción de que tiene algo que ocultar. Entonces, si dice sí, tiene que jurar, a prestar juramento de decir verdad. Y si miente, tal como le pasa a los testigos en la Argentina, que cuando mienten cometen un delito del derecho penal, también en un sistema procesal moderno, el que va a confesar, el que va a declarar, la parte que va a declarar, entonces si miente comete lo que se llama en Estados Unidos el delito de perjurio y tiene una sanción penal. Esta es una de las formas más o menos de darle un poco más de transparencia. Como usted ve, querido doctor,
No se le puede imputar a los jueces estas cosas. Los invito una vez más, por milésima vez, a los señores legisladores nacionales, aprovechando su medio que lo ve 1.500.000 personas, los invito a tirar la mano, a abrir un cajón y se van a encontrar con proyectos magníficos que fácilmente se pueden poner en práctica. ¿Quiere que le agregue algo a esto? Mire, perdóneme, ¿no? Pero porque cuando, por ejemplo, ese proyecto de Carlos Colombo y Julio Cuentorruga, mediados de los 90, pero claro, pero hay que empezar a nombrar jueces 3. Me llama, no sé quién, el ministro de Justicia nos llama Carlos Colombo y a mí, ni sé quién era en ese momento. ¿Ustedes podrían preparar un proyecto de ley de implementación para ponerlo en práctica? Digo, sí, pero yo se lo vamos a preparar si usted acepta que se lo preparemos a costo cero. ¿Cómo a costo cero? Sí. ¿Y cómo lo preparamos? Lo preparamos no creando nuevas cosas, sino transformando gradualmente cada 6 meses estos juzgados unipersonales con toda su estructura en tribunales de 3. Porque la costumbre en la Argentina, lo saben todos los que nos están escuchando, que cuando se crea una institución nueva, un organismo nuevo, por chiquito que sea, se nombra al primo, al tío, al amante y a los vecinos. Cada tanto leo alguna declaración de alguno de los colegios, porque hay varios, ¿no? Colegios de abogados reclamando que se tomen medidas, sí, pero claro, lo que pasa es que el abogado está más en el día a día, ¿no? Está luchando en su profesión, que es el sustento, día a día. No los puedo juzgar, sinceramente, pero los señores legisladores, lo digo por 4ª vez en esta conversación, en cajoncitos de la Cámara, del Parlamento, tienen los proyectos que cambiarían la cosa. De acuerdo al reglamento de concursos del Consejo de la Magistratura, los concursos se abren supuestamente cuando hay vacantes. Se abren muchísimo después que pero esperan las vacantes. Si en lugar de eso, periódicamente se hicieran concursos para formar ternas, para tenerlas ya preparadas, cuando se producen las vacantes, pero mire qué fácil. Pero los argentinos tendemos a embarañarnos y complicarlas. Fíjese qué sencillo. Periódicamente concursos, tenemos ternas. Para el Fuero Civil, acá está esta terna. Para el Fuero Comercial, acá está esta terna.